Hace más de 2000 años, en un pequeño pueblo a orillas del río Tíber, surgió una civilización que cambiaría el curso de la historia. Esa civilización era Roma, y su cultura ha tenido un impacto duradero en el mundo occidental. La cultura romana se caracterizaba por su pragmatismo, su sentido de la ley y el orden, y su amor por el espectáculo. Los romanos eran un pueblo guerrero y su ejército conquistó gran parte del mundo conocido. Este proceso de expansión llevó a la difusión de la cultura romana por todo el Mediterráneo. En este documental exploraremos los aspectos más importantes de la cultura romana. Descubriremos cómo los romanos vivían, pensaban y crearon. Y veremos cómo su legado sigue vivo en el mundo moderno. El arte helenismo o arte helenístico se desarrolló en el mundo griego durante el periodo helenístico que abarca desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Este periodo se caracterizó por la expansión del poder griego por todo el Mediterráneo y Oriente Próximo, lo que llevó a un intercambio cultural sin precedentes. El arte helenístico se caracteriza por su diversidad y eclecticismo. Se inspiró en el arte griego clásico, pero también incorporó elementos de las culturas orientales. El arte paleocristiano se desarrolló durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo. Durante la dominación del Imperio Romano, este arte se caracteriza por su uso de símbolos y figuras cristianas, así como por su énfasis en el mundo espiritual. Su ubicación geográfica es la Roma antigua. Se encontraba en la península itálica, en el centro del mar Mediterráneo. La península itálica está ubicada en el continente europeo, el sur de los Alpes. La ciudad de Roma se encuentra en el valle del río Tíber, en el centro de la península itálica. El río Tíber fluye desde los Apeninos hasta el mar Mediterráneo. La península itálica está ubicada en el centro del mar Mediterráneo, lo que dio a Roma acceso a las rutas comerciales y a las culturas de otras partes del mundo. Surgimiento de la cultura romana. El surgimiento de la cultura romana fue un proceso gradual que comenzó en el siglo VIII a.C., con la fundación de la ciudad de Roma. Político. La cultura romana se basó en una forma de gobierno republicana. La republicana romana era una forma de gobierno en la que el poder se compartía entre el Senado, el pueblo y los magistrados. El Senado era un cuerpo de ancianos que asesoraba al gobierno. El pueblo elegía a los magistrados que eran los encargados de gobernar el país. Social. La sociedad romana estaba dividida en clases sociales. La clase más alta era la clase patricia, que estaba formada por los nobles y los grandes terratenientes. La clase más baja era la clase plebeya, que estaba formada por los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Económico. La economía romana se basaba en la agricultura, el comercio y la industria. La agricultura era la principal actividad económica y los romanos eran grandes productores de trigo, vino y aceite de oliva. El comercio era también una actividad importante y los romanos comerciaban con todo el mundo mediterráneo. La industria se basaba principalmente en la producción de cerámica, vidrio y metal. Pensamiento mítico. El pensamiento mítico romano está basado en la creencia de que los dioses controlaban el mundo. Los romanos creían que los dioses se interesaban por los asuntos humanos y que podían influir en el destino de las personas. Las similitudes y diferencias entre el panteón griego y el cuerpo. Similitudes. Politeísmo, ambas religiones creen en la existencia de muchos dioses. Antropomorfismo, los dioses tienen apariencia y comportamientos humanos. Inmortalidad, los dioses son inmortales y no mueren. Control del mundo, los dioses controlan el mundo, incluyendo los fenómenos naturales, los acontecimientos humanos y el destino de los individuos. Las diferencias son los nombres de los dioses. Los nombres de los dioses son diferentes. Por ejemplo, Zeus es el dios del cielo y del trueno en la religión griega, mientras que Júpiter es el dios del cielo y del trueno en la religión romana. Los roles de los dioses son diferentes. Por ejemplo, Hefesto es el dios del arte y la artesanía en la religión griega, mientras que Vulcano es el dios del arte y la artesanía en la religión romana. Y los mitos sobre los dioses. Estos son diferentes. Por ejemplo, el mito griego sobre el nacimiento de Atenea es muy diferente del mito romano sobre el nacimiento de Minerva. La literatura. Los romanos fueron grandes escritores de poesía, teatro, prosa y filosofía. Los exponentes más importantes son Plauto, 254 a 184 a.C. Es considerado el padre de la comedia romana. Sus obras son un reflejo de la vida cotidiana de la Roma antigua. Hacia el año 100 a.C. comienza la edad de oro de la literatura romana, en la que destacan los siguientes autores. Cicerón, 106-43 a.C. Es uno de los más grandes oradores y filósofos de la historia. Sus discursos, que defendían la República Romana, son un ejemplo de la elocuencia latina.
Cátulo, 84-54 a.C. Es un poeta lírico que expresa su amor y sus pasiones en poemas llenos de sensibilidad. Virgilio, 70-19 a.C. es el autor de la Eneida, un poema épico que narra la historia del héroe troyano Eneas. Horacio, 65-8 a.C. es un poeta lírico que canta la vida, al amor y al placer. Ovidio, 43 a.C. a 18 después de Cristo, es un poeta lírico que describe sobre el amor, la pasión y la sensualidad. Tito Livio, 59 a.C., 17 después de Cristo, es un historiador que describe la historia de Roma. Pintura, influida por la corriente romana. Como ejemplos, se tienen los trabajos hallados en Pompeya y Herculano. Se reconocen 4 estilos de incrustación, pues imita el revestimiento de los mármoles. Arquitectónico, por simular arquitecturas, se introducen temas figurados y bodegones. Ornamental, con arquitecturas fantásticas y la introducción de guirnaldas. El cuarto estilo, que participa en los 2 anteriores e introduce paisajes imaginarios. Escultura. En escultura hablamos del Paleocristiano, crearon imágenes de Cristo, los santos y la Virgen María. Arquitectura. Los romanos desarrollaron la bóveda y el arco, 2 innovaciones que permitieron crear edificios más grandes y espaciosos. Utilizaron estas técnicas en una amplia variedad de edificios, como templos, teatros, anfiteatros, puentes y acueductos. Sin mencionar lo importante del Coliseo. La basílica, un tipo de edificio romano utilizado para fines comerciales y judiciales, se convirtió en el modelo básico de la iglesia cristiana. La arquitectura romana tuvo una gran influencia en el arte paleocristiano, que adoptó muchos elementos de la arquitectura romana, como la bóveda y el arco, para construir sus iglesias. Teatro. Los romanos eran grandes amantes del teatro y las obras teatrales eran una parte importante de la vida cultural de la ciudad. El escenario estaba situado en un extremo del teatro y el público se sentaba en las gradas que rodeaban el escenario. El teatro romano tuvo una gran influencia en el arte paleocristiano. Los primeros cristianos utilizaron el teatro para difundir su mensaje religioso. La danza. Los romanos bailaban una variedad de danzas, como la danza guerrera, que se bailaba antes de las batallas para inspirar a los soldados, la danza erótica, que se bailaba en las fiestas para celebrar el amor y la sensualidad, la danza cósmica, que se bailaba en los banquetes para entretener a los invitados. La danza romana tuvo una influencia en el arte paleocristiano. Los primeros cristianos utilizaron la danza para expresar su fe y sus creencias. Artes menores, orfebrería y alfarería. Los artes menores incluían la orfebrería, la alfarería, la joyería, el vidrio, la ebanistería y la marroquinería. La orfebrería era una artesanía muy desarrollada. Los romanos eran expertos en el uso de metales preciosos como el oro, la plata y el bronce. Se utilizaba para crear una variedad de objetos como joyas, coronas, objetos ceremoniales y muebles. Alfarería. La alfarería romana era también una industria importante. Los romanos producían una amplia variedad de objetos de cerámica, desde vasijas y platos hasta jarrones y estatuas. Los primeros cristianos utilizaron oro y plata para crear objetos litúrgicos como cálices, baterias y crucifijos. También utilizaron la cerámica para crear vasijas y platos que se utilizaban en las ceremonias religiosas. Ahora presentaré las aportaciones científicas. Los romanos realizaron importantes avances en una variedad de campos científicos, como la medicina. Los romanos desarrollaron la anestesia y la cesárea. También desarrollaron nuevos medicamentos como el opio y la aspirina. En la ingeniería, los romanos construyeron una amplia variedad de la estructura, como puentes, acueductos y carreteras. También desarrollaron nuevas técnicas de construcción, como el uso del hormigón. En la astronomía, los romanos desarrollaron un calendario preciso y un sistema de navegación basado en las estrellas. Aportaciones tecnológicas. Los romanos también desarrollaron la bóveda y el arco, 2 estructuras que permitieron crear edificios más grandes y espaciosos, como ya había dicho. El hormigón. Los romanos desarrollaron un hormigón que era más fuerte y duradero que cualquier otro hormigón de la época. El molino de agua, una máquina que utilizaba la energía hidráulica para moler grano. Y por último, y no menos importante, la calefacción central, un sistema que utilizaba el calor del humo para calentar los edificios. Grandes aportaciones de los romanos. La Roma antigua fue una civilización compleja y fascinante, y su historia es una fuente de inspiración y aprendizaje para nosotros. Los romanos fueron maestros de la ingeniería, la arquitectura, el arte y la literatura. Sus logros en estos campos siguen siendo admirados en la actualidad. Gracias a la audiencia por acompañarnos en este viaje por la historia de la Roma antigua. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por una de las civilizaciones más importantes de la historia.